Vamos a ver la unidad 3, como dice acá, el nombre es que los niños crezcan como Jesús crecía, ¿no? Y en esta unidad, la capacidad, lo que ustedes tienen que lograr es que puedan describir cuáles son las necesidades físicas, espirituales, socioemocionales y cognitivas de un niño de su región, ¿no? Eso como capacidad. Vamos a ver que lo que Dios espera, como dice acá, es que todos los niños se desarrollen de manera integral como Jesús lo hizo. ¿No? Me gustaría que alguien lea, este es el pasaje clave que vamos a tener para esta unidad, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Alguien lo quiere compartir? Sí, profe, yo puedo hacerlo. Bueno, Ana, gracias, sí. sí, empezamos. Dios espera que todos los niños se desarrollen de manera integral como Jesús lo hizo, en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esto es en Lucas 2:52. Sin embargo, muchos niños no tienen esta oportunidad de desarrollo en los cuatro aspectos. ¿Cómo debemos los cristianos promover el desarrollo integral del niño? En la unidad 3 examinaremos algunas perspectivas bíblicas sobre el desarrollo y prestaremos especial atención a lo que es y no es. También revisaremos el tema de la autodependencia como componente del desarrollo, proporcionando un enfoque importante para llevar a cabo el mismo. Gracias. Muchas gracias, querida hermana. Yo les pedía que si pueden buscar el pasaje, ¿no? El pasaje bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículo 52, que es algo conocido cuando recuerdan que había ido Jesús con sus padres y se les pierde, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, la respuesta de Jesús fue, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y el 52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente, ¿no? Entonces, vemos acá en este pasaje que yo les decía que es central en esta unidad porque se llama que los niños crezcan como Jesús crecía y el modelo que nosotros tenemos de crecimiento y desarrollo es el mismo Jesús, ¿no? Y lo vemos acá porque estaba hablando en esa etapa de niñez, en donde dice que Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura, gozaba del favor de Dios y de la gente. Entonces, vemos que el crecimiento de Jesús fue integral. Sin embargo, hay muchos niños que, como dice acá, no tienen esta oportunidad de desarrollo en los cuatro aspectos. Entonces, tenemos que analizar nosotros como cristianos qué es lo que podemos hacer para ayudarnos a que ellos puedan desarrollarse de esta manera. Ustedes recuerdan que tiene que ver con todo lo que estudiamos cuando vimos lo que es el marco histórico, que yo les decía cuál es la realidad de la niñez en República Dominicana, cuál es la realidad de la niñez acá en Argentina. Y si bien mejoró, porque hay muchos avances, ¿no? Ha mejorado a lo largo de los años el concepto y todas las ayudas, si se quiere, para que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera, pero aún así tienen muchas carencias, ¿no?
no, hay muchos niños que no tienen esta oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera podemos promover ese desarrollo integral. Em, y vamos a comenzar viendo que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros mencionamos, vemos la palabra salvación, puede ser traducida como plenitud o completitud. Entonces nosotros muchas veces cometemos el error de tomar la palabra salvación solamente como una decisión para ser salvo, ¿no? Es decir, me lleva a que yo tenga una correcta relación con Dios para poder disfrutar luego de la eternidad, pero la palabra salvación, si uno la busca de acuerdo al origen, el significado de esa palabra se refiere, nos está indicando plenitud, completitud. Entonces, está hablando de una plenitud de vida. Y cuando hablamos de esa plenitud de vida, no solo nos estamos refiriendo al plano espiritual, sino también al físico, al económico, al social, es decir, en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y de acuerdo al enfoque que nosotros tengamos, es la manera en que nos vamos a encarar la enseñanza o la relación con los niños. Es como yo les comentaba al principio, ¿no? Por años, o sea que estuve mucho tiempo también dando clases en escuelas bíblicas, el enfoque siempre fue en lo espiritual. Obviamente que es algo que lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es llevarlos a que los niños tengan ese encuentro personal con el Señor, pero podemos mirar más allá, ¿no? Hablando de tener en cuenta esto porque es lo que Jesús hacía. ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Opinan lo mismo? ¿Qué les parece? Sí, Tengo una inquietud. Dice con plenitud, o sea que es completo, que es integral. a eso se Ahí, refiere, a eso. eso, está bien. Sí. Seguimos, ¿se entiende? Entonces, em, ya cuando vemos, ¿no? En el Antiguo Testamento la palabra salvación, esa es la traducción que tiene, plenitud o completitud. Entonces, no tenemos nosotros que tomar solamente la palabra salvación como una decisión para ser salvo. Ese es el comienzo. Nosotros, a través de la decisión que tomamos de seguir a Jesús, sabemos que somos salvos y que un día vamos a poder disfrutar, ¿no es cierto?, Sí. eternamente con nuestro Señor. Pero aquí nos está hablando más bien de una plenitud de vida. Es lo que nos habla en Juan 10:10. Y vamos a ir a ver si es cierto esto que estamos hablando. Vamos a ver cuáles son los pasajes en las Escrituras que nos hablan de un llamado a la acción de parte de Dios. Están los pasajes acá, creo que están 6 presentes, así que puede buscar uno cada uno para que participemos. Anímense a hablar, a compartir, uno que busque Isaías 58, versículos 6 al 7. El Juan primero que 10. lo va encontrando va diciendo, estoy teniendo mucho cuidado ya puse la pantalla completa y no los veo a ustedes. No quiero salir cuidando de que puedan ver, ¿no? Así Amante. que, pero sí los escucho bien. Así que el que encuentra Isaías 58, versículos 6 al 7, lo puede leer. Amén. Yo lo tengo. Bueno, Isaías 56, 58, 6 y 7 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. amén. ¿Vieron lo que dice, no? Estaba buscando otras versiones Yo, en, en la versión, la Biblia de las Américas. Nos dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí?
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? ¿Qué les sugiere a ustedes este pasaje? Que el predicar el evangelio es mucho más allá que solamente hablar. Hay acción, acción física, que debemos mirar más allá de lo que la persona necesita. No solo la salvación del alma, también hay necesidades físicas que quizás nosotros estamos descuidando. Fíjense que, gracias hermana, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Fíjense en la versión Nueva Biblia Viva. Eso no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Fíjense, es un pasaje del Antiguo Testamento donde nos está hablando de cuál es el verdadero ayuno, ¿no? Obviamente que nosotros sabemos que es una práctica espiritual, la oración, el ayuno, pero, pero el Señor estaba enojado por la manera en que ellos estaban ayunando. Ayunaban para una cosa, pero dejaban de lado lo otro, ¿no? Y acá el Señor nos llama a nosotros también a la acción, ¿no? Nos enfocamos, como decíamos antes, muchas veces en lo espiritual y estamos dejando esto de lado. Y si está en la palabra de Dios, es para que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? Vamos a ver en Mateo 10:42 quién encontró. Tengo la Biblia de las Américas, dice en el nombre de Jesús, y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Fíjense lo que está diciendo. El que le dé que un vaso de agua fría solamente, ¿no? El que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de mis seguidores menos importantes, ni siquiera dice, wow, le voy a dar a alguien que es importante, al menos importante, por el solo hecho de ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado, ¿no? Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. También otro pasaje, ¿no? Donde nos habla de cuál es, cuál es la recompensa que tienen aquellos que son generosos, ¿no? Los que dan a manos llenas, los que reparten, los que dan. Hay gente desprendida, dice que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza, ¿no? Entonces, vemos que tenemos pasajes acá donde estas acciones hablan más que las palabras. Alguien que haya buscado Mateo 25, Aquí, profe. 41 al 45. Dice así: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o como necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá:
Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. ¿Y cómo termina? Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense, ¿no? Les está hablando bien claro el Señor y detalla, tuve hambre, no me dieron nada de comer, tuve sed, no me dieron nada de beber, fui forastero, no me dieron alojamiento, necesité ropa, no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y ahí es cuando uno dice, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? Entonces, Él habla, ¿no? Les aseguro que todos los que lo que no le hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Em, Vamos a Primera de Juan 3, 17 al 18. Dice así, Primera de Juan 3, 17, 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de la palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Clarito, ¿no? Entonces, em, si nosotros estamos viendo que alguien está pasando por necesidad, ¿cómo? Y no hacemos nada, ¿cómo podemos hablar después del amor de Dios? ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios habita en él? ¿No? Entonces nos dice, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Santiago, esto por citar algunos hermanos, por algunos pasajes de las Escrituras. Santiago capítulo 2, ahí puse mal, ya les digo cuál es. Ok, 2:14. Hermanos míos, ¿de qué 14 al aprovechará si 17, sí, 14 al 14 al 17. Ok, perfecto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y fíjense, dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras, ¿no? Entonces, es un pasaje conocido también de Santiago donde nos está hablando, ¿no? De cómo tenemos que actuar nosotros como cristianos, como seguidores. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que cuando tocamos estos temas, vieron que, no sé si a ustedes les pasa o no, si surgió alguna vez que pudieron hablar de estos temas en su iglesia o en algún grupo de hermanos. Por ahí cuando los tocamos, yo les comento la experiencia que uno tiene. Cuando uno cita estos pasajes, te dicen que la iglesia no está para hacer asistencialismo, que tenemos que enfocarnos en lo espiritual, que eso le corresponde a otros o al gobierno, que no tenemos que involucrarnos en estas cosas. Em, hay iglesias que se van a los extremos, que uno dice, sí, están haciendo obras de beneficencia, pero si nosotros hacemos una cosa y descuidamos la otra, también estamos haciendo mal. Si uno va a dar a los pobres nada más que bienes materiales, tampoco estamos cumpliendo con los mandatos bíblicos a favor del desarrollo humano. Entonces, por eso es que necesitamos hablar de un modelo completo, de un modelo integral, ¿no? Es decir, algunos se enfocan solamente en lo espiritual,
Otros se enfocan en esto, leen estos pasajes y dicen, sí, vamos a ayudar y están haciendo obras, 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 y dejamos de lado lo otro. Me interesa escucharlos, ¿no? Si alguna vez pudieron hablar esto con su grupo de hermanos en la iglesia o con las hermanas o en algún grupo, en alguna célula, en alguna reunión, en la escuela bíblica. ¿Les ha pasado esto? ¿Cuál es el enfoque que tienen? No sé si se entendió la pregunta. Es que muchas veces yo les decía que nos enfocamos en lo espiritual y cuando le empezamos a hablar de lo que son los ministerios integrales y de la ayuda al necesitado, nos dicen, no, hasta ahí nomás. O porque no tenemos dinero, o porque no tenemos para ayudar a todos, o te citan el pasaje que dice a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Me gustaría escucharlos también para ver cuál es la experiencia que tienen con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, en la congregación donde yo asisto, más bien eh, se hace lo contrario. O sea, se predica, ¿verdad?, sobre el amor, el prójimo, etcétera, y también se ejecuta de forma, como leíamos en Efesios, en Santiago, en obra y en fe. Normalmente todos los diciembre hacen canastas para entregar a las familias más necesitadas y también se reciben grupos extranjeros para colaborar con los niños, obsequiándoles juguetes y los útiles escolares. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que sea así. Muchas gracias, En el hermano. caso, en el caso de mi iglesia es pequeñita, o sea, somos pocos miembros. Y muchas veces a nosotros no nos llevan muchas cosas para regalar. En el caso nos llevan muchas libras de arroz y todas esas cosas. Entonces, en mi iglesia había como un lema que solamente había un listado de los pobres, de lo que uno siempre conoce, que son las personas que no tienen necesidades y siempre, tú sabes, se les sacaba a ellos y se les daba. Pero en el caso mío, yo una vez le dije a la iglesia que también muchas personas que nosotros lo vemos bien, que tú lo ves, tú no sabes si tiene la necesidad. O sea, si en su casa no hay un chin de arroz. Entonces yo le dije a la iglesia, le sacamos más cantidad a los pobres y en los casos de los demás lo ponemos y el que necesite que se lleve su arroz. El que no, se le dona a los otros. Porque en sí nosotros no sabemos quién verdaderamente tiene una necesidad. Claro, está bien. Muchas veces uno dice, está bien, estamos bien, pero no sabe lo que está pasando, ¿no? Tal cual. Gracias, hermana, por compartir. ¿Alguien más? Si no seguimos. Es bueno para, para aprender unos de otros, ¿no? Porque uno escucha, yo no estoy diciendo de que acá no se ayuda. Hay iglesias que tienen en cuenta todo esto, ¿no? Cuando hablamos de ministerio integral, pero también cuento la realidad que me ha pasado en una congregación más que la congregación, el pastor que en ese momento estaba y todo pasa por la cabeza, ¿no? Eh, de acuerdo al que está enfrente, a lo que piensa con respecto a esto, lleva a que la iglesia active de una manera o de otra. Entonces, eh, me ha pasado que estando en la misma congregación, en la misma iglesia, cuando ha cambiado de pastor, uno tenía una visión y el otro pastor que vino completamente diferente. Entonces, por ahí son temas que, que no los hablamos, vemos en cuál está el enfoque. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo, tenemos que hablar un desarrollo en las 4 áreas. Si estamos tomando el ejemplo de Jesús, de cómo fue el crecimiento de él, el desarrollo de una persona tiene que ser para que sea en plenitud. Cuando hablamos de completitud, cuando hablamos de plenitud,
Ese desarrollo tiene que ser en lo espiritual, el niño tiene que crecer en lo espiritual, alimentándose de la palabra, tiene que crecer en lo físico, y ahí vamos a ver después los aportes que podemos hacer nosotros desde la escuela bíblica o desde la iglesia, ayudándolos a cómo cuidar, a valorar. Hoy vemos que hay muchos niños que sufren bullying, que tienen su autoestima baja, hay otros que viven en condiciones de pobreza donde sus papás no prestan atención a todo lo que tiene que ver con la higiene. Entonces, de acuerdo a la realidad con la que nosotros vayamos viendo, podemos ir trabajando también esto, ¿no? En lo social, en cómo son sus relaciones con los demás, con sus pares, en la escuela, en la iglesia, y también en lo cognitivo, ¿no? Porque muchas veces aquel niño que está pasando por alguna necesidad, nosotros vemos que se duerme en las clases, que no puede leer con fluidez, que tiene problemas en la escuela. Y a mí me gustó que en uno de los talleres, en una localidad que fuimos a monitorear algunos proyectos estos de niñez, las hermanas nos comentaron que ellas les daban las clases bíblicas, pero en los días sábados, y entre semana les daban talleres de lectura, los ayudaban con las tareas de la escuela, para aquellos niños que los papás no los podían ayudar porque no sabían. Y después dice que vinieron las maestras de la escuela a preguntarle a las maestras de la escuela bíblica qué es lo que ellas habían hecho, porque habían mejorado los niños. Entonces ellos les decían que les enseñaban a través de todo lo que tiene que ver la lectura, leyendo la Biblia o que memoricen textos y todo eso, y cómo incidió en que hayan mejorado lo cognitivo en la escuela, ¿no? Ellas lo contaron como testimonio. Entonces, cuando hablamos del desarrollo integral del niño, en este caso que estamos enfocados, pero también el desarrollo de nosotros, de cada uno de nosotros, tiene que ser en estas 4 áreas, ¿no? En lo espiritual, en lo físico, en lo social y en lo cognitivo. Y cuando hablamos de integral, ¿no? Estamos hablando de cuál es el alcance o cuál es la extensión que se espera cubrir con ese trabajo de desarrollo que nosotros vamos a implementar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un desarrollo integral, estamos hablando, como decíamos hoy, de plenitud, de completitud, de solidez, de perfección, pero no una perfección, decir, de ir avanzando, ¿no? Porque no somos perfectos, estamos en ese proceso de ir mejorando. Em, Unicidad se refiere a que somos uno, ¿no? En nuestro cuerpo es uno, pero en nosotros están todas estas áreas de las que estamos hablando. Tiene que ver con integración, cómo me integro con los demás, cómo se integran los niños con sus amigos en la escuela, con el grupo de pares, la solidez. Tiene que ver lo integral con la integridad, con la armonía. Fíjense con la salud recuperada, porque si alguien no tiene salud, tiene que ver con relaciones restauradas con Dios, con paz con nosotros mismos y nuestro prójimo, y también en lo que tiene que ver el respeto al medio ambiente. Entonces, todo esto es el alcance que nosotros podemos cubrir cuando estamos hablando del desarrollo humano. Y me gustó acá un autor que se llama John Wong, y que él habló del concepto de shalom, una palabra muy mencionada, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, una palabra judía, que estamos hablando de, nosotros siempre la relacionamos con shalom, decimos paz, y también en el material que les di de lectura de, de Harold Segura, cuando habla de que los niños crezcan como Jesús crecía, que lleva el nombre de la unidad de hoy, también habla de este concepto de shalom. Y ellos dicen que ese concepto de shalom que figura en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el concepto del holismo cristiano, ¿no? Cuando hablamos de holismo, hablamos como decíamos antes, de todo lo que tiene que ver con lo integral, con un desarrollo integral.
Entonces, esta palabra aparece en más de 250 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y cuando aparece, se refiere a esto que estábamos hablando, ¿no? A completitud, a solidez, a bienestar, a paz, contentamiento, paz con Dios, hacer que alguien esté completo, hacer bien, restaurar lo que estaba perdido o fue quitado. Y ahí tienen dos pasajes para buscar, en Joel 2:25 y Éxodo 21:37. Si alguien quiere leer, Joel 2:25. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Sí, yo estaba leyendo en otra versión que en eso me quedé. Fíjense que cita algunos pasajes en los que el término shalom tiene que ver con restaurar lo que estaba perdido, con lo que fue quitado. Vamos a Éxodo 21:37. Claro, habla de los esclavos hebreos, ¿no? Si alguien compra, en el 2, el 3, si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Entonces, cuando estamos hablando de restaurar esa, todo aquello que estaba perdido, lo que fue quitado, habla de la prosperidad material también, habla de descanso, de libertad de la ansiedad, de seguridad, de confianza, de tranquilidad, de bienestar comunitario en contraste con la guerra, de un estado de derecho y orden que conduce a la prosperidad, denota salud corporal, contentamiento en la vida y en la muerte, y también tiene el sentido de salvación, ¿no? En Isaías 43:7, Jeremías 29:11, recuerdan los pasajes de Jeremías 29, ¿no? Tiene una referencia social y política más allá de la dimensión personal, ¿no? Este autor nos dice de que fíjense cuál es el punto de partida para el holismo cristiano en el Nuevo Testamento. Y es cuando Jesús habló de cuál es el mandamiento central y el más importante. Vamos a ver en Marcos 12:30-31. Marcos 12, 30 al 31. Sí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense ahí, ¿no? Gracias, Germán, cuando habla de cuál es el mandamiento más importante, nos está hablando y acá vemos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí menciona la palabra cardias, ¿no? Que tiene que ver con corazón. Con toda tu alma, psiches. Con toda tu mente, dianoias. Y con todas tus fuerzas, ischus. Entonces, después tenemos cuál es el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y cita, ¿no? Cuáles son los evangelios que mencionan esto. Entonces, estamos viendo de que también Jesús hablaba de todo lo que tiene que ver con ese desarrollo integral, de cómo lo tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Otro autor conocido, que es John Stott, él dice de que el diseño de Dios al crear al ser humano para una determinada comunidad parte del hecho de que Él nos diseñó como seres sociales. Entonces, estas criaturas humanas, pero también a la imagen de Dios, no son solo almas por las cuales nos debamos preocupar exclusivamente por su salvación eterna, o sea, disociadas, ni solo cuerpos por los cuales nos debamos preocupar únicamente por darles alimento, vestimenta, refugio, salud, ni tampoco solo seres sociales por los cuales nos debamos preocupar por sus problemas en la sociedad. Son las tres cosas. Entonces,
eso es lo que pensó Dios cuando nos diseñó, ¿no? Seres sociales. Entonces, él dice que un ser humano podría definirse desde una perspectiva bíblica como un cuerpo y alma en una comunidad, ¿no? Así es como el Señor nos hizo. Y volvemos al pasaje conocido que leímos hoy, que es el pasaje central de esta unidad, ¿no? Este es el modelo que nosotros tenemos para el tipo de desarrollo del que estamos hablando. Acá nos muestra que Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, esos 4 componentes que nosotros estamos viendo acá en el ejemplo de Jesús, sabiduría, estatura, favor de Dios y favor de la gente, abarcan todos los aspectos de la persona. Entonces, eso nos da a nosotros un modelo útil para poder crear programas de desarrollo integral significativos. Entonces, nosotros vamos a ver en la última unidad cómo podemos crear esos programas con un enfoque integral, ¿no? Entonces, el objetivo es que todos aquellos con las personas con las cuales nosotros trabajamos y en especial los niños puedan tener esa oportunidad de crecer en sabiduría, en estatura, en favor con Dios y los hombres, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo. Estamos hablando justamente el programa en el que nosotros fuimos formados se llama DINA. Y el programa DINA, que es de compasión, significa desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿de dónde surge la palabra desarrollo? Y no es un término bíblico, ¿no? No encontramos el término desarrollo en la Biblia, pero la idea de esta palabra está relacionada en los términos que expresan que crecimiento y revelación, ¿no? Nosotros vemos que los cristianos evangélicos, más que hablar de desarrollo, hablan de transformación, ¿no? De ser transformados. Por ahí no toman tanto el término desarrollo porque lo asociamos a un propósito secular, pero en realidad nosotros Dios nos creó con un pleno potencial para el crecimiento. Él nos creó para señorear, ¿no? Todos los recursos que tenemos a disposición en la tierra en cooperación con otros. Entonces, de esa forma revela su sabiduría y gloria como nuestro hacedor. Entonces, si bien no es un término bíblico, esta idea de desarrollo tiene que ver con eso, con una idea de crecimiento y de revelación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de desarrollo, vamos a ver cuáles son las características de ese desarrollo. Tiene que ver con el crecimiento, con cambio y aprendizaje. Entonces, cada vez que nosotros estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento, no de cambios, de aprendizaje. Es un proceso de llegar a ser. Entonces, en ese proceso, las personas se vuelven plenas. Y ahí volvemos a hablar, ¿no? de lo integral. Cuando hablamos de ser plena, no en un área, sino en las 4 áreas de que estuvimos mencionando. Y acá volvemos a lo que mencionamos hoy. Cuando hablamos del desarrollo secular, el desarrollo secular no toma en cuenta las necesidades espirituales de la persona ni del niño y no incluyen lo espiritual porque no tienen idea, porque no saben, ¿no? Incluso hay muchos que niegan su existencia, pero para nosotros es totalmente diferente. Para nosotros un desarrollo verdadero es imposible si no consideramos las necesidades espirituales, pero no tenemos que confundirnos, porque no se trata de dar dinero, bienes materiales o cosas a una persona para que se desarrolle. Em, Eso es lo que hacen muchas veces, eh, en lo que se hace en el ámbito secular, ¿no? Tienen, tienen buenas intenciones, pero no es lo que ayuda a crecer, ¿no? La beneficencia
Acá nos dice este autor, ¿no? Es una manifestación desastrosa de un truncado enfoque de ayuda. Viene a paliar en el momento, ayuda, pero que no se convierta siempre en que le den, porque no ayuda a que la persona crezca, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del desarrollo integral cristiano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para hablar de esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los niños a crecer como lo hizo Jesús. ¿De qué manera? En sabiduría, en estatura, cada vez más, dice, gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo de crecimiento, de desarrollo para un niño? En las 4 áreas. No enfocarnos en una, sino en las 4. Otra característica es que nosotros tengamos que ayudar a los niños y a sus familias a conocer la verdad de su valor y potencial, porque fueron creados a la imagen de Dios. Esto lo vemos muchas veces, ¿no? Aún en adultos, en familias que no saben cuál es el valor y el potencial que tienen. O sea, si fueron creados a imagen de Dios, tienen valor, tienen un potencial para desarrollar. Hay mucha gente que está frustrada, desanimada, que no crece porque no confían en sí mismo y menos de todo el valor y el potencial que Dios le dio, ¿no? Em, ese desarrollo integral cristiano tiene que permitir que los niños lleguen a ser lo que Dios quiere que sean, no lo que yo quiero que sea como mamá, como papá, como maestra. Muchas veces nosotros somos impedimento para que esos niños lleguen a ser lo que Dios realmente quiere que sean, ¿no? Decimos, no, eso no tenés que hacer. Un ejemplo, no sé, en sus iglesias o en su país, hubo un tiempo que en la ciudad donde yo vivía, había algunas iglesias que no permitían que los niños jueguen al fútbol, que los niños que van a la iglesia o los adolescentes jueguen al fútbol o practiquen algún deporte porque era pecado. Y me pasó que no en la que yo iba, no en la iglesia en la que yo iba, cuando me juntaba a hablar así con otras maestras, me contaban, por ejemplo, que en la familia el esposo o el hijo no podían ir porque para ellos el deporte estaba visto como pecado. Y recuerdo que una profesora un día a preguntarme, porque mi hijo jugaba al básquet cuando era adolescente, y veían, él estaba en la música, en el ministerio de alabanza. Entonces había hablado con su líder de que coincide por ahí, los partidos coincidían los fines de semana. Entonces, algunas veces él no iba porque sabía que estaba, ¿no? en el grupo, pero otras veces le permitían que vaya a jugar y llegó a estar en la selección de su provincia. Pero esta mamá me fue a preguntar qué hacía con su hija, que la habían llamado para jugar al vóley, y, y dice, ¿vos qué me recomendás? Que la deje porque la convocaron para el seleccionado de la provincia. Y yo le digo, sí, porque si ella tiene ese talento, ustedes acompáñenla. Yo sé que en lo espiritual, ustedes como papás la van a apoyar y le van a enseñar, la van a guiar eh, con lo que Dios nos enseña, ¿no? No tengan miedo de eso porque sé cómo la forman. Y ella puede ser el testimonio. Bueno, la mandó, llegó a estar en la selección de la provincia, llegó a jugar en equipos de primera y ahora fue becada en una universidad cristiana de Estados Unidos. Entonces está jugando al vóley ahí.
Fíjense si esa mamá le decía que no, porque se entiende lo que quiero decir, cómo tenemos que permitir que los niños lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Yo tengo un comentario sobre eso. Sí, Mis hijas practicaron gimnasia olímpica y al principio, bueno, cuando comenzaron tenían 7 años, 9 años, 7 y 9 años, eran chiquitas. Y para algunos creyentes fue como chocante, porque es como ballet, dirán, y eso que querían estudiar ballet. Nosotros dijimos, bueno, si se puede, se puede. El ballet era muy caro, entonces, bueno, ballet no vamos con gimnasia olímpica, porque vimos que tenían ese deseo y esa fuerza. Y practicaron por menos casi 10 años gimnasia, ese tipo de gimnasia. No llegaron así a más allá, ya salieron cuando tenían 16, 17 años, salieron. Pero sí, el tiempo que estuvieron ahí marcaron una gran diferencia, aún en su forma de cómo hacer el deporte, de cómo se vestían, aún ahí, y aún cómo trataban con los profesores y cosas así, la veían, aún siendo niñas, la veían como niñas que podían aún ayudar a otras niñas. Y fue un tiempo muy bueno y nosotros la apoyamos y ellas vieron que sus padres estaban de acuerdo a nosotros estando en ministerio y que para algunos hermanos dirían, ¿cómo las niñas ustedes están en gimnasia? Pero nada, fue una gran bendición y ellas recuerdan ese tiempo. Ya están en otras áreas, pero recuerdan ese tiempo. qué bueno. Es así, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que hacer, es poder, como dice acá, despertar el potencial personal de los niños porque ellos pueden y deben marcar la diferencia en sus propias vidas y en la vida de otros. Entonces, por ahí nosotros somos los que no permitimos ese crecimiento y que ellos puedan ser realmente lo que Dios quiere que sean. Entonces, tenemos que orar no solo por nuestros hijos, sino también por nuestros alumnos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por los niños, tener cuidado los consejos que damos, ¿no? Em, Ese desarrollo integral cristiano nos tiene que permitir ayudar a los niños a comprender su rol como mayordomos y su relación con la creación, es decir, que eh, asuman la responsabilidad que tienen, el poder enseñarles sobre mayordomía, ¿no? El cuidado con la creación, el dar a los niños y a las familias oportunidades, no solamente cosas materiales, sino oportunidad de crecimiento y una mentalidad que les permita aprovechar esas oportunidades, porque hay un libro muy lindo que después se los voy a compartir a ustedes, que es de compasión, que se llama, no sé si ustedes lo leyeron, quitando mentiras, sembrando verdades, ¿no? Donde habla que la pobreza no tiene que ver con el dinero, sino con la mentalidad de pobreza. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ayudar a los niños y a las familias a que vean que tienen oportunidades, ¿no? Y que desarrollen esa mentalidad que les permita aprovechar esas oportunidades. Ayudarlos también a comprender lo que significa que ellos tengan dominio sobre la creación y cuáles son las oportunidades y responsabilidades en la utilización de los recursos de Dios para su beneficio. El promover la autodependencia, que ya vamos a ver más adelante de qué hablamos cuando hablamos de autodependencia. El que puedan dirigirse hacia la plenitud y completitud en el garantizar que las metas, la motivación y los métodos sean bíblicos y que busquen llevar a las personas una correcta relación con la creación y su creador. Es decir, nosotros no nos desenfocamos, no estamos diciendo que dejamos de lado la palabra de Dios por las otras áreas, no. Incluso nosotros podemos dar clases que tengan un enfoque en lo físico o en lo cognitivo, pero basado en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos todo eso. Entonces, eso que estuvimos viendo recién es lo que es el desarrollo integral cristiano.
Pero ¿qué es lo que no es el desarrollo integral cristiano? No es beneficencia, ¿no? Ese es el temor al que yo les comentaba que tenía un pastor. Una cosa son las buenas obras, el poder ayudar a alguien que no tiene nada que ver con le doy, que la gente se acostumbre a que le den algo, ¿no? Porque no lo estoy ayudando a poder desarrollarse. Es un paliativo, pero eso no es desarrollo integral cristiano. No es simplemente un asunto de tener más dinero, no es que una persona porque tenga más dinero ya es una persona que tiene un desarrollo integral, no pasa tampoco por el dinero. No es algo que se hace para los niños y las familias, sino algo que se hace con ellos. Y me encantó este poema sobre el desarrollo escrito por James Shen, que fíjense lo que dice: ve a la gente, aprende de ellos, trabaja con ellos, haz planes con ellos, enseña haciendo, aprende haciendo. No una vitrina, sino un modelo. No minucias, sino un sistema. No alivio, sino salida. Comienza con lo que saben y construye sobre lo que tienen. Y el desarrollo integral cristiano no es paternalismo o patronismo. Cuando hablamos de paternalismo o patronismo, es decir, a esas figuras de autoridad que me dicen, no, tenés que hacer esto, lo otro, no tiene que ver con eso tampoco, ¿no? Em, Hasta acá se entendió de qué manera nosotros podemos, podemos ayudar a que el niño se desarrolle plenamente. ¿Algo que quieran comentar? Esa frase es profunda. Mm, Sí, claro, porque nos enseña que no es solamente darle lo que necesitan, sino ayudarlos a crear un sistema para que no lo sigan necesitando, que ellos puedan desarrollarse, crecer, aprender a hacer las cosas. Porque por eso no es beneficencia, no es que yo le voy a dar siempre un plato de comida, sino ven a yo enseñarte cómo tú puedes trabajar y ganarte tu plato de comida para que no tengas que depender de la beneficencia de otra persona. Es como un desarrollo personal. Acá en nuestro país es lamentable lo que hicieron con el tema de los planes sociales. Y uno lo habla por experiencia porque lo vive, ¿no? La cantidad de adolescentes y de chicos jóvenes que no quieren trabajar porque saben que le dan su plan y que no tenían que hacer algo en contraprestación, porque antes estaba el tema de las ayudas y bueno, tenían que ir a hacer algo en la comunidad, una ayuda como para decir, bueno, te damos el plan, pero tenían una contraprestación y después eso se perdió, o sea, ya no tenían que hacer nada, incluso las becas en el colegio, aunque se lleven materias, o sea, no, a eso nos referimos cuando hablamos de beneficencia, que no los ayuda a que ellos crezcan, después quiere que le den, está esa mentalidad que me tenés que dar, ¿no? Y cuesta cambiar eso. Después cuando uno necesitaba gente para trabajar, no encuentra, porque dice, ah, no, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Y son cosas que tenemos que ver, ¿no? Entonces, un resultado clave del desarrollo es la autodependencia, no solo con los niños, sino en la comunidad, en la salud, en el ámbito económico, espiritual. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es lograr llevar a esa persona a una posición de autodependencia o autosuficiencia. Es lo que decía recién la hermana, ¿no? Que esa persona pueda recurrir a los propios conocimientos, a la fortaleza, a los fondos, a los recursos para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, que no tengan que estar siempre dependiendo del otro. Entonces, como nos dice acá, ¿no? La palabra autodependencia está formada por dos palabras. Cuando hablamos de auto, nos referimos a la identidad o al carácter de la persona, ¿no? Tiene que ver
con la personalidad de uno mismo, el propio bienestar, el interés de uno. Y dependencia es depender, confiar, estar en manos o tener confianza en. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de autodependencia, nos referimos a eso, a la confianza que uno tiene dentro de sí mismo para poder lograr algo, ¿no? Entonces, esas actividades de desarrollo que no llevan a las personas a tener una mayor confianza o dependencia en sí mismo, no es desarrollo, ¿no? O sea, cuando la persona dice, no, tiene que, vive dependiendo, no estamos hablando de que hay desarrollo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? ¿Qué aporte le podemos dar a los niños para fomentar la autodependencia y que esa autodependencia sea saludable, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los tipos de ayuda que nosotros le podemos brindar para que ellos puedan concentrarse, por ejemplo, en sus estudios, tener la seguridad que necesitan, ¿no? Sin crear al mismo tiempo una dependencia enfermiza en lo que en los fondos que uno les da. Entonces, algunas ideas, algunos tips para esto son: no haga por los niños, no haga por los demás, por los padres, por los maestros, por otros, lo que ellos pueden hacer por sí mismos, ¿no? O sea, esto es muy a ver, los que somos padres acá, ¿cuántas veces estamos haciendo, para que no sufra, para que no se lastime, para que no le duela, para que no fracase? Hacemos nosotros las cosas y ellos son capaces de hacerlo por sí mismos. Entonces, las cosas que nosotros tenemos que hacer es eso, no hacer por los otros lo que pueden hacer por sí mismos. Cuando planeamos alguna intervención, tenemos que buscar una contribución en efectivo o a cambio de algo, ¿no? A menudo, dice, las personas tienden a subestimar su propio tiempo, trabajo o cualquier otro insumo intangible, ¿no? Dicen, no, yo no voy a poder, no tengo tiempo, no soy capaz, no sé. Entonces, motivarlos de alguna manera, ¿no? Uno planea alguna intervención y ayudarlo. Em, Enfóquese en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando uno le permite que el niño conozca algo, que tenga ese conocimiento, ellos van a adquirir y ese conocimiento que ellos lo obtienen, lo van a tener de por vida en situaciones futuras. O sea, todo lo que ellos aprendan les va a servir no solo para hoy, sino también para el futuro. Entonces, todo lo que tenga que ver con educación, con enseñanza, tenemos que aprovechar. Comenzar por donde los niños están y con lo que ellos tienen disponibles, incluso los intereses o las prioridades, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué te gustaría? ¿Con qué contás? ¿Qué es lo que tenés disponible? ¿O qué es lo que te interesa? Y de todo esto que te interesa, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Cuál es tu prioridad? Tenemos que animarlos, reforzarlos positivamente, todos esos pasos que ellos van dando para satisfacer sus propias necesidades y resolver sus problemas, porque nosotros como adultos tenemos temor al fracaso, imagínense los niños, ¿no? Vaya paso a paso, vaya al ritmo del niño, ¿no? O del grupo al que pertenece, porque esas pequeñas experiencias de éxito son necesarias para que ellos puedan tener la confianza para dar el próximo paso. Entonces, al ritmo de ellos, bueno, está bien, lograste esto, te felicito, está bien. Más adelante vamos por lo otro. Saber cuándo me empiezo como adulto a retirarme, a decir, yo me estoy dando cuenta de que ahí ya algo me está mostrando que ya le dimos todos los recursos a los niños y es necesario cambiar a otra cosa. Porque si nosotros no nos retiramos gradualmente, van a fracasar porque le vamos a estar haciendo todo, ¿no? El entender cómo las personas definen éxito en su propio contexto. Es decir,
¿Qué resultado de las actividades de ayuda infantil ellos percibirán como exitosos o dignos de consideración? Es decir, ¿qué es para ustedes el éxito? ¿No? El poder entender nosotros cuál es el éxito para ellos. Entonces, eso nos va a ayudar ayudarlos a que ellos puedan percibir el éxito, ¿no? Dé a las personas el mismo lujo que nos damos a nosotros mismos, el derecho a fallar. Nosotros tenemos que aprender a depender de nosotros mismos, no solo por cuando las cosas nos salen bien, sino también cuando superamos todas las fallas y los fracasos por los que pasamos. Entonces, le tenemos que permitir a los chicos eso, decirle, y bueno, si no te salió, si no lo lograste, seguí avanzando. Otra es no hacer promesas que no puedan ser cumplidas. Es decir, no comencemos cosas que no podrán ser continuadas. Esto es un mal ejemplo para los niños. Y ellos nos ven a nosotros como modelos, como referentes, entonces tener cuidado de estas cosas, ¿no? De lo que prometemos, de cosas que le decimos a ellos que lo vamos a hacer y después no los hacemos. Entonces, ¿cómo concluimos nosotros? ¿Cuál es la intención del desarrollo del niño? Esa dirección siempre tiene que ir hacia la plenitud, ¿no? Como decíamos hoy, a una completitud, no hacia un área solamente. No basta solo con mejorar un aspecto de la vida de la persona y dejar las otras en decadencia. Fíjense el ejemplo que dice, tratar la infección parasitaria es un acto noble, pero si el niño atendido se queda en un ambiente antihigiénico con agua contaminada, todo lo que nosotros hicimos para tratar esa infección parasitaria va a estar incompleto porque no hicimos nada para ayudarlo a explicarle que tiene que haber limpieza. O sea, nosotros tratamos un tema de salud, pero también tenemos que enseñarle cómo tiene que vivir él, en qué ambiente de limpieza, de higiene y todo eso para que la intervención sea completa, ¿no? Si yo ayudo a mejorar la situación económica de una familia, pero no se soluciona un problema de salud, la intervención mía también está incompleta. Si una persona recibe educación, pero las estructuras sociales le impiden conseguir un trabajo, esa intervención está incompleta. Si a una persona se le presenta la fe en Cristo y disfruta de esa libertad espiritual, pero se la deja en pobreza y opresión, esa intervención está incompleta. O sea, siempre el alcance del desarrollo tiene que tender hacia la plenitud, ¿no? A que el desarrollo integral sea completo. Entonces, eso va a ayudar a liberar a las personas para empezar a ejercer responsabilidades por sí mismas. Entonces vemos que ahí se rompen las cadenas, todas las restricciones de la pobreza, de la ignorancia, de la opresión y ya la persona es libre para encargarse de sus propias vidas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que los niños crezcan como Jesús crecía, tenemos que ayudarlos a darles diferentes opciones para que ellos elijan, para que puedan tomar decisiones y se les abre un abanico de oportunidades, ¿no? Eso es una ayuda, tanto una terapia para la mente, para el alma, ellos se sienten mejor consigo mismas, las personas, su confianza y su autoestima se elevan, el derrotismo muere y la esperanza florece. Así que esto es, ay, pensé que me había salido, perdón. Eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del niño, que los niños crezcan como Jesús crecía. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Están todos ahora? Ya salí de compartir pantalla,
pero solamente veo a dos, a Pedro y a Catherine, pero me dice que están 6. Carolina está también. Ah, bueno, Ya, entonces yo no estoy bien. Está. Ahí amplié. ¿Se entendió, hermanos, a qué nos referimos cuando hay un texto muy lindo que explica más específicamente sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Jesús como modelo, que les di? Ahora me iba a fijar para habilitar bien la unidad en la plataforma, un artículo de Harold Segura, que lleva por título Que los niños crezcan como Jesús crecía, y en eso lo van a leer ustedes para hacer la tarea, ¿no? Em, Me gustaría, voy a ver si en la clase que viene, o por ahí a lo mejor en el grupo de WhatsApp, les muestro. No tiene que ver con la materia que nosotros estamos viendo, que es ministerios integrales, sino más bien con la parte de currículum, para que ustedes vean, que yo sé que es una materia que va a empezar, porque estuvimos hablando ahí con el hermano Juan, cuáles son los métodos hoy para trabajar de manera integral, ¿no? En la enseñanza. Hay unos planes de clases muy lindos para ver cómo lo podemos hacer, porque vieron que cuando nosotros preparamos nuestras clases siempre es el tema espiritual y no sabemos en qué momento cómo trabajar las emociones, cómo trabajar lo cognitivo o algún problema que tenga que ver con lo físico. Y en esta manera de trabajo yo solamente no era para meterme en otra materia, sino que tiene que ver con la parte práctica de esto que hoy es teórico, ¿no? Como para que ustedes entiendan y puedan tener una comprensión más clara de lo que uno está hablando, de cuál es el enfoque de desarrollo integral de un ministerio integral, ¿no? Así que posiblemente en la clase que viene, cuando veamos bien todo lo que tiene que ver con un ministerio integral, les dé ese ejemplo para que les quede más claro.